vamos a conseguir esto que está acá. Para nosotros va a ser como una especie de estadística porque lo vamos a tomar de las métricas. En teoría hemos conseguido tres proyectos similares al proyecto A, que en este caso estamos desarrollando, y el proyecto anterior que haya generado la menor cantidad de líneas de código lo colocamos como optimista. Al proyecto que haya generado la mayor cantidad de líneas de código lo colocamos como pesimista y al intermedio colocamos como más probable. Luego aquí ya vamos a empezar a nosotros, o vamos a definir en todo caso, la cantidad de líneas de código esperadas, es decir, la que se estima que el proyecto vaya a tener. Para calcular eso, aplicamos esto de acá. Ahí vayan aplicando esta fórmula usando estos datos que están acá y me dicen qué valor sale. ¿Listo? Vamos haciéndolo, por favor. ¿Listo? ¿Calcularon? Una bien. 68,35, 68,35 ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces resulta que en esta forma de hacer estimaciones del valor esperado, estimamos que para el proyecto A vamos a generar 68,35 kilolíneas de código. ¿De dónde sacamos este valor? Repetimos, de tres proyectos que se desarrollaron anteriormente y son similares al proyecto A. El proyecto de la materia, ustedes harán algo similar, para eso obviamente van a ocupar los tres proyectos que recuerden habían hecho para las métricas, ¿no? Bueno, como ven es algo bastante simple de hacer. Sin embargo, recuerden que nosotros lo que queremos estimar es la cantidad, el tiempo de desarrollo, el costo de desarrollo. Y con esta forma de hacer estimaciones, eh, ¿será que podemos estimar el costo y el tiempo de desarrollo? ¿Cómo lo ven? Vayamos por el costo. ¿Será que usando esta técnica del valor esperado podemos estimar el costo de un proyecto? ¿Alguien? La pregunta es, usando esa relación que acabamos de hacer, ¿será que se puede también estimar el costo? Piénselo, a ver, un minuto y me comentan. A ver, le voy adelantando. La respuesta es sí. Ahora lo que falta que me digan es cómo hacerlo. Esperemos un ratito, vamos a encender la luz, creo que está muy oscuro. Sí, ingeniero, sí debería poderse.
debido a que las kilolíneas de códigos podrían definir el esfuerzo que se va a hacer y el tamaño del proyecto. Ok, muy bien. Otra idea. Fíjense, en esta misma tabla. Ah, recuerden, estos valores ¿dónde lo hemos tomado? De las métricas orientadas al tamaño. Si ustedes se acuerdan de las métricas orientadas al tamaño, había una tabla en la cual no solo estaba la cantidad de líneas de código de cada proyecto, ¿no ve? Entonces, si yo quiero estimar el costo, haría algo similar. En vez de colocar acá KLS, coloco costo. Y aquí lo que voy a colocar son los valores del costo de estos tres proyectos, ¿no ve? O sea, voy a colocar el costo de cada proyecto que se ha desarrollado previamente. Al costo más bajo lo pongo como optimista, al costo más alto como pesimista, al intermedio acá. Aplico la relación y va a salir un valor. ¿Y ese valor qué va a ser? El costo estimado para el proyecto. ¿A partir de dónde? A partir de proyectos similares. Sin olvidar que esos valores que estamos obteniendo son solamente referencias. Si quiero estimar el tiempo, hago lo mismo, una tabla muy similar a esta, coloco el tiempo y aquí también tomaré el tiempo que se tardó en desarrollar los proyectos anteriores y a partir de eso hago un cálculo. Entonces, todo lo que estoy haciendo es ocupar datos históricos. Como nosotros bien sabemos, cuando por ejemplo hablamos de estadística y hablamos de probabilidades, la probabilidad normalmente se basa en lo que es la estadística. Igual la toma de decisiones se basa en la estadística. No, no de repente para dar una respuesta en un 100%, pero ya es una primer referencia. ¿Listo? Entonces tenemos ahí nuestra primer forma de hacer estimaciones. Vamos con una segunda. Un ratito, vamos. Esperen un rato, vamos a buscarlo, a ver si lo tenemos por acá. Bueno, acá tenemos una segunda alternativa, un segundo método que nos permite hacer estimaciones. ¿Ok? Denominada como dos. A ver, copien esa tablita y ahorita lo comentamos. Bien, COCOMO 2 es un método para hacer estimaciones que tiene como propósito central este de acá,
nos permite estimar el esfuerzo requerido para desarrollar un proyecto. Como ustedes recordarán, cuando vimos las métricas orientadas a métricas en general, habíamos dicho que el esfuerzo es un valor numérico que está expresado en personas mes, ¿no es cierto? Usando estas tablas que están acá, vamos a obtener un número y ese número va a representar la cantidad de esfuerzo requerido para desarrollar el proyecto en un mes. Para este ejemplo que vamos a hacer, o explicación mejor dicho, comentarles que COCOMO 2 tiene una significado así, significa modelo constructivo de costo. Eso es lo que significa COCOMO 2. Y normalmente vamos a encontrar varias variaciones de este COCOMO. La versión o una variación número 2 es esta de acá, que cuenta con dos tablas. Aquí la primera tabla, aquí la segunda. Estos valores que ven acá arriba, todos estos numeritos, son constantes, es decir, son propios del método de hacer estimaciones. El proceso es relativamente simple y generalmente está orientado bastante cuando hay que desarrollar software y pensamos ocupar el modelo orientado a objetos, por ejemplo, como desarrollo. Para ello, empezamos en esta primera tabla. Tenemos uno, dos, tres tipos objetos. Para cada uno de estos tipos objetos debemos colocar un valor. Por ejemplo, cuando desarrollamos software, mínimamente hacemos un desarrollo pensado en la interfase o las pantallas o pensadas para interactuar con el cliente, es esto de acá. También hacemos un desarrollo para la generación de reportes. Y fíjense, cuando uno hace interfaces y construye reportes, por lo general siempre ocupamos técnicas de cuarta generación, es decir, no escribimos mucho código, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien hace una interfaz con, no sé, con C Sharp, por decirles algo, o con Visual Basic. A lo más que hace es definir un formulario y sobre ese formulario empieza a colocar los distintos componentes y hasta la pantalla. Y cuando uno quiere hacer un reporte, algo similar, usamos algún generador de reporte, establecemos una consulta de tipo SQL y también ya lo tenemos de reporte. Por lo tanto, es bastante simple hacerlo esto, por eso se considera como técnicas de cuarta generación. Pero un software no solamente son pantallas de reporte, seguramente hay bastantes lugares donde hay que trabajar de manera bastante detallada, por ejemplo, la lógica de negocio, los procesos o algoritmos, los cuales se implementan usando técnicas de tercera generación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es contar cuántas pantallas o interfaces consideramos que va a tener el software que vamos a desarrollar. Y aquí colocamos un valor, ¿no? O sea, alguien dice que vamos a generar 101 interfaces. ¿Cuántos reportes? No sé, 200 reportes se estima que vamos a tener. ¿Y cuántos componentes 3L? Algo parecido. ¿De dónde van a sacar esta información? Si ustedes recuerdan, dentro del ámbito del proyecto, había un punto que hablaba del tamaño del software. Y el tamaño del software, por ejemplo, sugería que tengamos como ejemplo un diagrama general de casos de uso. Si nosotros tuviéramos un diagrama general de casos de uso, contar la cantidad de interfaces, contar la cantidad de reportes y contar la cantidad de componentes 3GL, sería un trabajo relativamente simple. Entonces colocamos los números. Esto de acá vamos a estimar, tenemos que estimar cuántos podríamos nosotros generar en el software que vayamos a desarrollar. Una vez que tenemos llenada esta columna, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Este valor de aquí vamos a multiplicar por este de acá o por este o por alguno de estos. ¿Qué son cada uno de estos tres? Se denominan factores de complejidad, que varían desde lo básico, pasando por intermedio, hasta llegar a avanzado. ¿Cuándo yo marco por básico, cuándo marco intermedio y cuándo marco avanzado? Todo eso está en función a lo que nosotros podamos verlo desde el punto de vista de esfuerzo. Es decir, esta
el diseño o la construcción de estas pantallas, desde mi punto de vista de que soy la persona que está haciendo la estimación, ¿cuál es el grado de esfuerzo requerido? Si son pantallas muy simples, pues colocaremos básico. Si son muy avanzadas o, perdón, si son muy laboriosas, colocaremos avanzado. Algo parecido a lo que hemos analizado cuando hicimos métricas orientadas a la función, ¿no? Lo mismo va a pasar acá en los reportes. En los reportes vamos a analizar también si la construcción de los reportes requiere un esfuerzo mínimo, será básico. Si quiere un esfuerzo mayor, podría estar entre intermedio y avanzado. Y por último, los componentes 3GL, eh, solo tenemos una opción, que sea este de acá. Bueno, entonces vamos a suponer que este nos sale así, vamos a marcarlo así. Ahora lo que tendríamos que hacer es multiplicar este valor que sacamos acá por este 2 y su resultado vamos a colocarlo aquí. Acá hacemos lo mismo, multiplicamos este número de acá por el factor elegido y el valor colocamos acá. Y acá solamente nos queda multiplicarlo por 10. Hacemos la suma de toda esta columna y aquí tenemos lo que se denomina puntos objeto. ¿Qué es un punto objeto? Un punto objeto es exactamente lo mismo que era un punto de función cuando vimos las métricas orientadas a la función. ¿Alguien recuerda qué era un punto de función en las métricas orientadas a la función? ¿Alguien recuerda? Aquí habíamos denominado punto de función en las métricas orientadas a la función. ¿Nadie? Bueno, cuando vimos métricas orientadas a la función, habíamos dicho que un punto de función es equivalente a decir litros, metros, es decir, son unidades de medición. En este caso, un punto de función es una unidad de medición que se aplica en el ámbito del software y también entonces en este ejemplo que estamos viendo, en este caso, un punto objeto es otra unidad de medición. El número que sale acá nos determina la cantidad de puntos objetos que hay que desarrollar. ¿Listo? Aquí va a salir un número. Ese número representa el número de puntos objetos que se debe de desarrollar para dicha aplicación. Una vez que hemos hecho esta tabla, vamos a pasar a una segunda tabla que está acá abajo. Y en esta segunda tabla vamos a analizar un poco la productividad. Es decir, algunos factores que podrían incidir en tener una mejor o de repente una productividad algo más lenta. Y para eso toma como referencia dos elementos. Primero, como dice acá, la experiencia y la capacidad del desarrollador. Es decir, vamos a analizar nuestro equipo de desarrollo y vamos a comentar, discutir y concluir finalmente cuál es la experiencia que tiene el equipo de desarrollo sobre este proyecto, al igual cuál es su capacidad. Y de acuerdo a lo que hayamos analizado, tenemos 5 criterios para poder responder. ¿Es una experiencia o es una capacidad muy baja, baja, normal, alta o muy alta? Entonces, en base a eso, a este punto de acá, respondemos a alguno de estas 5 opciones, ¿no? Como ven, siempre en este caso va a depender del criterio de la persona que está haciendo las estimaciones, que normalmente es el gestor del proyecto. Algo parecido hacemos con este segundo punto, pero esta vez analizamos, fíjense, la madurez y la capacidad, pero del entorno. ¿Quién es el entorno? El entorno viene a ser, obviamente, toda, llamémoslo así, la estructuración del cliente, las características del desarrollador,
porque podemos tener desarrolladores con mucha experiencia, podemos tener desarrolladores con mucha capacidad, pero si la empresa de desarrollo como tal no tiene políticas de trabajo, no tiene estándares, prácticas, herramientas definidas, entonces podríamos estar hablando de una organización donde el éxito del proyecto depende solo del esfuerzo individual que hace cada desarrollador. En cambio, hay otras empresas que, independientemente de quiénes son los desarrolladores, tienen formas políticas, patrones de desarrollo muy bien establecidas y esas estarán por acá. En este ejemplo, vamos a marcar esto de acá. Vamos a decir que la experiencia y la capacidad del desarrollador es normal, que la madurez y la capacidad del entorno es baja. Por lo tanto, vamos a sumar estos dos valores. ¿Ok? Sumamos. En este caso sale 7 más 13 sería 20. Bueno, hasta ya tenemos la segunda tabla ya con un valor. Ahora procedemos a hacer un cálculo usando esta relación. NOP significa número de puntos objetos. Aquí la idea es poder estimar cuál es la cantidad real de puntos objetos que debemos desarrollar. No olviden que aquí ya habíamos sacado un valor. Este valor nos decía la cantidad de puntos objetos que vamos a desarrollar. Sin embargo, generalmente cuando se desarrolla software utilizando técnicas orientadas a objetos, esta situación que está marcada acá se presenta. Es decir, hay una gran posibilidad de reusar. Cuando desarrollamos un software, es muy normal que haya esa situación donde tengamos que reutilizar. Si no voy a reutilizar nada, aquí el valor será cero. Sin embargo, si de repente yo voy a reutilizar algo, tengo que darle un porcentaje a cuánto equivale esa reutilización. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el primer examen parcial, tenían que desarrollar una aplicación que estaba orientada a la elaboración de diagramas de clases para generar código de manera colaborativa en el ámbito de UML. En esa aplicación que ustedes han hecho, seguramente muchos de ustedes han reutilizado ciertos tipos de componentes, librerías, framework. Por ejemplo, alguien de repente ha reutilizado para la edición de los diagramas. No lo han hecho desde cero. Entonces, ese valor lo colocan acá. ¿Cuánto ustedes consideran que están reutilizando? Yo voy a colocar de un valor 30. Y estoy diciendo que el 30% yo voy a reutilizar. Ya sea de proyectos anteriores, de proyectos terceros, o de repente estoy adquiriendo algún tipo de componente o algo por el estilo. Una vez que tengo el valor encontrado, 30 en este caso, procedo a hacer este cálculo. Entonces, esto que está aquí, lo ponemos acá. Este valor que salimos acá, lo ponemos donde dice puntos objetos. Aplicamos esto, esta X, ¿no? Aplicamos esto de acá y nos va a salir un valor. Llamémosle Y. Entonces, este Y va a representar la cantidad de puntos objetos reales que vayamos a desarrollar. Una vez ya tengo eso, aplicamos esta fórmula, donde este Y va a ir acá arriba, ese valor, y este PROD va a ir esto, ¿no? Voy a sumar, en este caso, 7 más 13, me va a salir 20. Entonces, este valor va a ir acá. Entonces, vamos a dividir este número con este otro, y nos va a salir un determinado valor, un número. ¿Y ese número qué va a representar? Va a representar la cantidad de esfuerzo requerido. Y cuando hablamos de esfuerzo, decimos que está expresado en personas mes. Bueno, ¿se entendió esa parte? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Ahora, seguramente algunos van a decir, está bien, hemos estimado el esfuerzo. Sin embargo,
nosotros queremos estimar el costo, queremos estimar el tiempo. ¿Cómo hacemos? Pregunta. Si yo conozco el esfuerzo, voy a suponer, no sé, sale como un valor 90. Me sale así, X igual a 90. Es decir, usando este ejemplo, resulta que el esfuerzo requerido es de 90 personas mes. ¿Qué significa eso? Que si este proyecto quisieran desarrollarlo en un mes, 90 personas tendrían que trabajar simultáneamente. O con 90 personas trabajando simultáneamente, este proyecto se haría en un mes. Si conozco eso, este, y por otro lado, conozco, en todo caso, el tiempo de desarrollo del proyecto viene como una restricción. Me dicen, mira, para este proyecto tiene 6 meses para hacerlo. ¿Qué conclusiones podría llegar? El esfuerzo me dice 90 personas mes. El tiempo, en este caso de desarrollo, viene como una restricción, porque generalmente el tiempo siempre viene así, como una restricción. Me dice 6 meses de desarrollo. Con esos dos valores, ¿qué podría hacer? Digamos que agarro este 90, lo divido entre 6. O sea, 90 que son el esfuerzo y 6 es el tiempo. Me sale un número. Una vez dividamos 90 entre 6. ¿Cuánto sale? 15, ¿no ves? Sí. Me sale un valor 15. Ese 15, ¿qué me estará diciendo? ¿Qué me indica ese valor 15? ¿Alguien? Necesitaríamos 15 personas por mes. Eso, ¿no? Perfecto, Diego. Dice su compañero que lo que nos está diciendo es que nuestro equipo de desarrollo debería estar conformado por 15 personas. Con un equipo de desarrollo de 15 personas, este proyecto se acaba en 6 meses. Entonces ya tenemos una idea bastante interesante. Ahora veamos algo más. Tenemos el esfuerzo, tenemos el tiempo. ¿Podría determinar el costo del proyecto? De alguna manera se podría estimar el costo a partir de estos valores que están acá. La respuesta es sí. ¿Cómo? Bueno, podemos hacer algo interesante. Igual utilizamos la estadística. Supónganse esto. Podemos tomar como referencia una regla casi que generalmente se da. Se dice esto, que del 100% del costo de un proyecto, entre el 60 y el 70% de esos costos se van en el recurso humano. Entre el 60 y el 70% de los costos que requiere un proyecto se van en el recurso humano, es decir, desarrolladores en general y otra gente o especialistas, ¿no? Y entre un 30 a 40% se va en lo demás. ¿Qué es lo demás? Equipos, infraestructura, conexiones, etcétera. 30 a 40%. Bueno, si tengo esa referencia, ahora pongámonos a pensar en esto. ¿Cuánto nos cuesta cada desarrollador? Bueno, y para eso yo, mirando el mercado, podría tener una idea. Para facilitar los cálculos, hagamos esto. Digamos que cada desarrollador nos cuesta $700 el mes. Ahora, si cada desarrollador nos cuesta $700 el mes, vamos a asumir que ese es el 70%. El otro 30%, es decir, $300, vendría a ser lo que el desarrollador ocupa en lo demás, equipos, infraestructura, etcétera. Si sumamos los dos, estamos diciendo que cada desarrollador nos cuesta $1000 para facilitar los cálculos. $1000. Ahora, si cada desarrollador nos cuesta $1000 y en el ejemplo que hicimos, el esfuerzo sale que son 90 personas, es decir, que si trabajan 90 personas en un mes, el proyecto se acaba en dicho tiempo.
Si cada persona nos cuesta 1.000, entonces el proyecto, su costo sería $90.000, ¿no es? $90.000 nos costaría. Pero en el ejemplo que acabamos de hacer, decíamos que vamos a tener 15 integrantes en el equipo. Si el equipo son 15 personas y el tiempo que vamos a ocupar son 6 meses, ¿cuánto costaría el proyecto? Sí, cada persona nos cuesta como $1.000 el mes. ¿Cuánto costaría? ¿Alguien? ¿Cuánto? 90.000. Igual, 90.000, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, ¿qué pasa si la gente me dice, mira, este proyecto lo necesitamos, pero, no sé, 10 meses? Nos dan 10 meses para hacerlo, ya no 6 meses, 10 meses. Entonces, tengo 90 entre 10, mi equipo estaría conformado por 9 personas, ¿no? Si mi equipo está conformado por 9 personas, por lo tanto voy a tardar 10 meses, ¿el costo del proyecto cuánto sería? ¿Cuánto sería? Lo mismo, Lo mismo, ¿no? 90.000. Exactamente lo mismo. Como ven, cuando uno conoce el esfuerzo, lo demás, en teoría, se calcula. ¿Por qué? Porque el tiempo normalmente viene como una restricción y ya el costo sale a partir de esas relaciones. Y con eso ya tenemos un segundo método para hacer estimación. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pasemos a ver un tercer método de hacer estimaciones, ¿listo? Bien, veamos esta tercera alternativa, tercera forma de hacer estimaciones, en este caso denominado así, el planning poker. Esta forma de hacer estimaciones es bastante conocida y utilizada en el ámbito de lo que se denomina, ¿no? Procesos ágiles o metodologías ágiles. Por ejemplo, cuando se ocupa Scrum, esta forma de hacer estimaciones es una muy buena opción. Eh, ¿Qué es el Planning Poker? Para empezar, esto se lo realiza justamente durante la planificación de cada sprint. Ahí es donde deberíamos ocupar esta forma de hacer estimaciones. Eh, Cada vez que estamos planificando el sprint, hay la necesidad de saber también o hacer estimaciones relacionadas a las historias de usuario. Sin embargo, aquí hay algo bastante interesante. Vamos a, espérenme un ratito, voy a buscar algo que nos puede ayudar bastante aquí, para que quede un poquito más claro. Comentemos esta diapositiva. Fíjense, esta forma de, en todo caso, la manera de hacer estimaciones podría cambiar significativamente dependiendo del enfoque del proceso de desarrollo que ocupemos. Acá tenemos el punto, llamémosle A o inciso A o alternativa 1. Cuando yo ocupo un proceso clásico en cascada. Y acá tengo la variación cuando ocupo un proceso basado en alguno o en un enfoque ágil como Scrum, por ejemplo.
Aquí estaría el ciclo de vida clásico y este podría ser Scrum. Fíjense, ¿qué es lo que cambia cuando hacemos estimaciones? Cuando hago un proceso en cascada, lo que permanece fijo, lo que no debe cambiar, es el alcance. Eso queda claro, ¿no? Porque si el alcance cambia, en cascada no se puede aplicar. ¿Se entiende, no es cierto? Justamente el proceso, el modelo clásico cascada, se ocupa cuando el alcance no va a cambiar. Por lo tanto, si el alcance no cambia, lo que tengo que estimar ¿qué es? El costo y el tiempo. ¿Sí? Fíjense, tengo el alcance definido, no va a cambiar. ¿Qué me interesa estimar? El costo y el tiempo. En cambio, fíjense, cuando yo estoy trabajando con un enfoque ágil, la figura cambia. ¿Por qué dirá que el costo y el tiempo es fijo y sin embargo el alcance es variable? ¿Alguien me podría explicar? ¿Alguien quisiera comentar en todo caso? Fíjense, dice en el enfoque ágil, lo que permanece fijo es el costo y el tiempo, ¿no? A cambiar. Pero sí lo que podría cambiar es el alcance. Es lo contrario a lo que ocurre en el enfoque cascada. ¿Alguien quiere comentar el por qué podría estar pasando esto? ¿Nadie? Porque en el ágil, en cada iteración o en cada ciclo, va a ir cambiando de acuerdo a lo que se le va presentando al cliente algunas modificaciones y eso hace que varíe el alcance. Pero el costo y el tiempo, como ya fueron definidos anteriormente, es como que tienen el plazo hasta tal tiempo y no deberían pasarse de ahí. Bueno, tenemos una apreciación de Alberto Vargas. ¿Alguien más? ¿O quieren escuchar su nombre para hablar? Nadie. A ver, daremos el gusto a alguno y escuchemos su nombre. ¿Quién es Marañón Rosa? Que lo vamos a sacar porque no veo ni su rostro. ¿Está Marañón? No hay, ¿no? Debe estar durmiendo. Vamos con Luis Vargas. ¿Quién es Luis Vargas? Presente, ingeniero. A ver, encienda su cámara. ¿Por qué anda pura? ¿Quién es Está Luis Vargas? encendida. Está encendido, ingeniero. Es mi cámara que está mal. Bueno, a ver, Luis Vargas, ¿qué le entiende a usted a esto que estamos comentando? ¿Por qué será que en el enfoque ágil el costo, el tiempo dice que es fijo, en cambio el alcance es variable? Nadie. ¿Qué ha pasado? No están acá, están y no están, parece. Ahora vamos Eh, con... ¿Hay alguien que... A ver, ¿quién quiere participar? Podríamos basarnos en el hecho de que el enfoque ágil se centra en que entregue un valor en cada sprint. Ya, ¿qué más? Eso quiere decir que va a variar el alcance porque en cada sprint pueden haber variaciones que se adapten a las necesidades que se han ido viendo. Ya, me parece una idea interesante. ¿Alguien más? A ver, escuchemos. ¿Quién es Miguel Galvis Llanos? No hay, ¿no? No está. Bien, fíjense la idea, es bastante interesante. A ver, recuerden, cuando ustedes desarrollan un proyecto con Scrum, el tiempo de desarrollo, pero el proceso de desarrollo, ¿cómo lo organiza? En un conjunto de sprint, ¿cierto? Hay varios sprints. Con antelación, ¿saben cuántos sprints van a hacer? No, no sabemos. De hecho, no se debería saber porque generalmente si voy a ocupar Scrum es justamente por eso.
porque el alcance del proyecto no está definido y por lo tanto necesitamos un proceso que permita desarrollar el software de manera incremental. Entonces, el tiempo, el total de sprint que voy a hacer, no sé. Lo que sí sé es esto de acá. Sé cuánto dura cada sprint, ¿no? Sabemos que cada sprint debe durar entre 2 a 4 semanas. Entonces, si yo decido que mis sprints van a ser de 3 semanas, todos los sprints el tiempo es fijo, no va a cambiar. Cada sprint va a ser 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, no va a cambiar. 3 semanas. Por eso es fijo, ¿sí? Y por lo general también los costos permanecen fijos, porque cada sprint, en cada sprint el equipo permanece igual. Si se modifica durante el sprint, no va a sufrir mayores cambios. Por lo tanto, para cada sprint el tiempo y el costo está fijo. Lo que no sabemos es qué podemos hacer en cada sprint. Puedo hacer una historia de usuario, 2 historias de usuario, 3 historias de usuario, 4 historias de usuarios. No tengo claro cuántas historias de usuario vamos a hacer. Por eso es que dice que el alcance es estimado. Van a depender del tipo de historias de usuario. Si son historias de usuario muy simples, podrán hacerse más historias de usuario si es frente a trabajar con historias de usuario más complejas. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hago una estimación basada en el enfoque cascada, sí, me preocupa el costo y el tiempo. ¿Por qué? Porque el alcance lo tengo bien definido. En cambio, cuando hago una estimación con el enfoque ágil como Scrum, el costo del tiempo no me preocupa porque el proceso de software lo dice así, pero sí me interesa saber el alcance, pero no el alcance de todo el proyecto, el alcance de lo que voy a hacer en cada sprint. No se olvide que tenemos que planificar cada sprint. Por eso es que en esta forma de hacer estimaciones, que es el planning poker, les decía al inicio, que esto lo estimamos para cada sprint. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como dice acá, no necesariamente nos interesa el tiempo, lo que más bien nos interesa es tener una idea del grado de dificultad de las historias de usuario que pensamos abordar en el presente sprint. En lugar de estimar como tal, vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar la dificultad entre las distintas historias de usuario que vamos a desarrollar. Para eso, lo que vamos a hacer es ocupar el Planning Poker. El Planning Poker es algo como esto. Es un conjunto de tarjetas o cartas donde cada tarjeta viene numerada. Generalmente estos números están muy relacionados con la serie Fibonacci, por ejemplo. Eh, este número de acá que está el valor infinito, alguien saca esta tarjeta cuando no tiene una idea, dice que es el proyecto demasiado grande. Perdón, cuando dice que la historia de usuario que estamos queriendo estimar si es muy grande, pone este valor. Cuando no tiene ni idea cuál va a ser el grado de dificultad que tiene la historia de usuario analizada, responderá con este símbolo de acá, es decir, que no tiene ni idea. Y este de acá, obviamente, para decir que quieren como una especie de descanso. ¿Cómo funciona? El equipo, todos se van a reunir aquí y van a analizar historia de usuario por historia de usuario. Para cada historia de usuario, ellos van a asignar un PHU. A cada historia de usuario le van a asignar un punto de historias de usuario, un número. Ese número va a representar el grado de, llamémoslo así, de dificultad que va a tener la historia de usuario. Y ese número va a ser estos números de acá. O va a ser un 2, o un 3, un 5, un 8, un 13, un 21. Si es más grande, será el siguiente número Fibonacci y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, cada uno, desde su punto de vista, saca un valor. Como lo vamos a comentar acá. Fíjense, dice que cada carta tiene la representación de los puntos de historia de usuario, puntos de historia de usuario. Lo vamos a denominar PHU.
que representa el puntaje de dificultad del trabajo a realizar. Cuanto más grande sea el valor, seguramente más complicado o más dificultad conlleva su desarrollo de dicha historia de usuario. No olviden que estamos analizando historia de usuario por historia de usuario. Si ustedes recuerdan, en el formato que les pasé hace tiempo atrás de cómo documentar una historia de usuario, había justamente una celda que dice PHU, ¿no es cierto? Esa celda se lo llena utilizando esta técnica del planning poker. Para que funcione, el proceso inicia con esto. De todas las historias de usuario candidatas a ser desarrolladas en un determinado sprint, vamos a identificar a la historia de usuario más pequeña, es decir, aquella donde todos nos ponemos de acuerdo y sabemos que, no sé, su valor es 3 o su valor es 5, o sea, un número pequeño. Elegimos la historia de usuario más simple, donde todos vamos a estar de acuerdo que su valor podría ser un 1, un 2, un 3, tal vez hasta un 5. Por eso dice un valor bajo. Y a esa historia de usuario la vamos a denominar pivote o historia de usuario de referencia. Y es esa historia de usuario, la más básica, como dice acá, es la que vamos a comparar con todas las demás historias de usuario. Si esta historia de usuario, por ejemplo, la básica que hemos elegido, el pivote, marca 3, entonces las otras historias de usuario vamos a analizarlas en ese sentido. Si consideramos que la historia de usuario nueva que estamos estimando es 2 o 3 veces más compleja que la básica, entonces su valor será, si era 3, podrá ser de repente un 8 o algo por el estilo, ¿no? Eh, cada, cada integrante del equipo hace su propia estimación, tomando como referencia dicho pivote. Y la idea es así. Todos votan, saca un número. Lo esperado es que todos saquen valores muy similares. Si todos sacan valores entre 2, 3, 5 o de repente entre 8 y 13, bueno, elegimos el de mayor frecuencia. Pero podría pasar también cosas como esta, que la mayoría sacó entre 8 y 13, pero hay alguien que sacó, no sé, 30 y tantos, y otro puso un valor de 2, es decir, muy extremo, muy lejos de lo demás. ¿Qué hacemos en esa situación? Entonces acá recomienda, si hay muchas diferencias entre lo que se propone, entonces lo que hace es esto. El que propuso un valor muy alto o muy bajo explica sus razones del por qué colocó esos valores y en base a esas explicaciones se repite la votación y se espera que ya ahí saquemos valores muy semejantes, donde la idea del PHU siempre sea así, sea consensuada, que estemos todos de acuerdo. Y a partir de eso ya podemos tener una idea que es el desafío central, ¿cuántas historias, cuántos puntos de historia de usuario somos capaces de hacer por sprint? Yo puedo decir, tenemos la capacidad de hacer, no sé, 20 puntos de historia de usuario por sprint. ¿Y cómo lo vamos a determinar eso? Bueno, vamos a colocar otra diapositiva para hacer un ejemplito y quede claro esta situación. Fíjense en esta situación. Por alguna razón, hemos decidido en un determinado sprint que nuestra velocidad de producir historias de usuario desde el punto de vista de PHU es 26. Entonces, yo agarro 1, 2, 3, 4, 5 historias de usuario. La primera historia de usuario tiene 8 PHU, la otra tiene 5 PHU y así sucesivamente. Sumando todas estas me da 26. Yo parto con eso. Mi primer sprint parto con esa premisa. Digo, basado en lo que hicimos, decimos que nuestra productividad podría ser de 26 puntos historias de usuario por sprint. Si es así, entonces yo voy a seleccionar, en este caso, estas 5 historias de usuario. Bueno,
Luego empieza el sprint. Empieza el sprint, termina el sprint. Llegamos, por ejemplo, a hacer la retrospectiva del sprint, las revisiones del sprint, y empezamos a analizar. Fíjense, así, esta era nuestra estimación. Pero la realidad es esta de acá. Digo, esta historia de usuario que tenía 8 puntos de historia de usuario, ¿la terminé completamente? Sí. Esta otra que tenía 5, la complementé, la terminé completamente, sí, lo marco como hecho. Esta otra de acá la hice también. Pero esta cuarta historia de usuario la empecé, pero no la terminé, por lo tanto no la cuento. Y la quinta historia de usuario ni siquiera lo empecé. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál realmente será mi verdadera productividad por sprint? No había sido 26. ¿Cuánto habrá sido? Habrá sido la suma de todo esto, que en este caso es 18. Entonces, hasta acá yo llego y a la conclusión de que mi capacidad de desarrollo es de 18 puntos historias de usuario. ¿Qué hago con ese valor? Para el siguiente sprint, yo ya no me voy a comprometer con desarrollar 26 historias o puntos de historia de usuario, sino va a ser 18. Y de esa forma no voy a fallar. Voy a desarrollar realmente esa cantidad de historias de usuario. Y con cada sprint que vaya pasando, repitiendo este proceso, seguramente voy a ir consolidando y conociendo un valor que en el tiempo va a ser básicamente infalible. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra tercera forma de hacer estimaciones. En el proyecto de la materia, ustedes van a ocupar obviamente este método de estimación también. En Internet van a encontrar muchas herramientas bonitas, tanto en línea, a través de sitios web o aplicaciones para descargar, que facilitan este proceso de hacer estimaciones usando esta técnica del planning podcast. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos 3 formas de hacer estimaciones. Vamos a tener una cuarta, y esa cuarta la van a hacer ustedes como tarea. Anótenla, por favor. La cuarta forma de hacer estimaciones se denomina la ecuación del software. Eso lo pueden encontrar en cualquier libro de ingeniería de software. Y que tiene como propósito la ecuación del software, también tiene como propósito calcular el esfuerzo requerido para un proyecto. Y con eso tendríamos 4 formas de hacer estimaciones. Valor esperado, la primera. COCOMO 2, la segunda. Planning Pocket, la tercera. Y la ecuación del software, la cuarta. En el proyecto de la materia aplican completamente. Con esto estamos terminando el tema de estimaciones. Lo van a aplicar a su proyecto. Y desde cuando empezamos a hablar de estimaciones hasta este punto de acá. Como les comenté en las clases previas, estamos avanzando en la construcción de un plan de proyecto. Cada punto que vamos avanzando, ustedes lo tienen que ir aplicando a su proyecto. Y, por ejemplo, el día que terminemos, si hoy terminaríamos el avance de la construcción del plan de proyecto, para la siguiente clase lo van a traer el plan de proyecto de su proyecto. Si van avanzando conforme les voy comentando, no van a tener mayor complicación, pero si lo hacen todo al último momento, o no lo van a traer, o si van a traer de repente cualquier cosa y eso no está bien. Bueno, con esto terminamos el tema de estimaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la sesión. Nada. Bien, jóvenes, el Disculpe, ingeniero, para el directorio. proyecto que podemos Perdón, aplicar perdón. cualquiera, disculpe, mencioné.
Disculpe, ingeniero, para el proyecto que podemos aplicar cualquiera, es que se me cortó la No, señal no, en ese. no, no cualquiera. Los cuatro tienen que aplicar. Los cuatro. ¿Listo? Las Ah, cuatro qué métodos de gracia, que estimación. se me había cortado la señal. Sí, sí, los cuatro. ¿Listo? Qué gracia. ¿Alguien más? Bien, el día jueves, si no escribo nada, nos vemos en normal presencial. Ni pregunto. Solo cuando es situaciones así como hoy día les aviso con tiempo. Si no escribo nada es porque es presencial, que es lo normal. ¿Listo? Veámonos el día jueves, jóvenes. Hasta luego.